Ahora vamos a comparar síndrome pontino medial versus síndrome pontino lateral. Entonces, esto lo vimos de forma súper extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una comparación. Ahora empezamos como siempre. Ponemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Tenemos esto que es el tallo cerebral, que está compuesto por primero el mesencéfalo, luego el puente, que es el que vamos a ver ahorita. Todo eso es el puente. Aquí vemos como el puente protruye, aquí. Y luego tenemos el bulbo raquídeo. Es el bulbo raquídeo. El tallo cerebral tiene tres partes: mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Aquí vamos a hacer un corte transversal a nivel del puente. Entonces, aquí está el corte transversal y el corte lo estamos viendo así. Entonces, acá arriba tenemos la parte posterior. La parte posterior es el cerebelo, que lo estamos viendo acá. Y en la parte anterior, acá, tenemos el puente, que lo estamos viendo acá. Entonces, ese es el puente. Y arriba en el dibujo está el cerebelo, pero eso corresponde a estar más atrás, porque el dibujo lo estamos viendo así. Aquí está el cerebelo y lo ponemos así. Entonces, acá tenemos el cerebelo. Acá está el cerebelo. Y el espacio que hay entre el cerebelo y el puente es el cuarto ventrículo, que ya en videos anteriores lo vimos. Y todo eso es el puente. Entonces empezamos identificando estructuras. Esto que está aquí es los pedúnculos cerebelosos inferiores. En rosa tenemos el núcleo vestibular. Es el núcleo vestibular. En naranja tenemos el nervio vestibular, que es parte del par craneal 8, que está llegando al núcleo vestibular. En rojo tenemos el tracto espinal, o digamos tracto trigémino espinal, y el núcleo espinal del trigémino, que esta es la vía de dolor y temperatura de la cara. Luego en verde oscuro, este aquí, es la vía es la vía espinotalámica lateral, que es la vía de dolor y temperatura para el cuerpo. Y no solo eso, esas son fibras que ascienden, pero ahí muy cerquita tenemos fibras que descienden, que son fibras simpáticas, dan inervación simpática. Luego en azul oscuro tenemos la vía piramidal. La vía piramidal es la vía corticoespinal, que es la vía motora, aquí hablando de las extremidades. Luego en verde clarito, este aquí es el lemnisco medial, que es la vía de propiocepción, tacto fino y vibración del cuerpo. Luego en como morado café, este es el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial es una comunicación entre el núcleo del par craneal 6 y el núcleo del par craneal 3, que nos permiten tener vista conjugada, o sea que los dos ojos se muevan al mismo lado. Y luego tenemos los núcleos de los nervios, que es este es el nervio 7, es el nervio facial, y su núcleo está aquí, en negro. Este es su núcleo, es el núcleo del facial. Este es el nervio 6, este que está aquí, y en café oscuro está su núcleo. Es el núcleo. Entonces tenemos núcleo del 6 y aquí sale el nervio 6. Núcleo del 7 y aquí sale el nervio 7, y vemos como el nervio 7 le da la vuelta al núcleo del 6. Eso se llama la rodilla del nervio facial, en donde le da la vuelta al núcleo 6. Seguimos vamos a poner un daño en la parte medial del puente y otro en la parte lateral del puente. Entonces, ya este lado identificamos estructuras, vamos a poner los daños. Entonces, vamos a poner daño en la parte medial del puente. Y en otro color voy a poner daño a la parte lateral del puente. Y a la parte lateral. Así. Ok. Entonces tenemos daño a la parte medial del puente y daño a la parte lateral del puente. Ahora, ¿cómo se presenta cada uno? Entonces vamos primero con daño a la parte medial del puente. Entonces, daño
a la parte medial del puente y aquí daño a la parte lateral del puente. Aquí en daño a la parte medial del puente, ¿qué estamos dañando? Estamos dañando el verde, que es el lemnisco medial, y esto se va a presentar como una disminución o una pérdida de tacto fino, propiocepción y vibración del cuerpo contralateral a la lesión. O sea, si fue del lado izquierdo, la afección va a ser del lado derecho. Vamos a tener también afección de la vía corticoespinal. Entonces se va a presentar como un déficit motor contralateral a la lesión y esto va a ser una parálisis espástica. Hiperreflexia, y va a ser contralateral a la lesión. ¿Y qué otra cosa? Estamos dañando el nervio 6, entonces daño al nervio 6 se va a presentar como un estrabismo medial ipsilateral, o sea, el paciente no va a poder mover el ojo lateralmente del lado involucrado, en este caso el lado izquierdo, y el ojo va a estar hacia la línea media, va a estar desviado medialmente, por eso estrabismo medial, que es más específico porque lo vimos en videos anteriores. Ahora, ¿cómo se presenta daño? Daño cuando tenemos que está afectada la parte lateral del puente. Entonces, ¿qué estamos dañando? Dañamos los pedúnculos cerebelosos inferior y medio, que se presenta como ataxia y también como dismetría. Daño al núcleo vestibular. Esto se presenta con náusea, vómito, vértigo, nistagmus. Daño a la vía trigeminoespinal. Se va a presentar como pérdida de dolor y temperatura de la cara. Y esto va a ser ipsilateral. Entonces pérdida de dolor y temperatura de la cara, en este caso del lado izquierdo. Daño a la vía espinotalámica. Se va a presentar como pérdida de dolor y temperatura del cuerpo, pero este es contralateral. O sea, tenemos pérdida de dolor y temperatura de la cara ipsilateral y pérdida de dolor y temperatura del cuerpo contralateral. Y tenemos daño al nervio 7. Aquí vemos como el nervio 7 está involucrado y su núcleo también. Entonces, daño al nervio 7 se presenta como disminución de la sensación de sabor en los 2/3 anteriores de la lengua. Vamos a tener disminución de lagrimación. Vamos a tener hiperacusia o podemos tener hiperacusia. Vamos a tener parálisis facial. Recordemos que el nervio 7 es el que lleva la inervación motora de los músculos de la cara. Esa va a ser una parálisis flácida. Y ya, básicamente. Vamos a tener disminución del reflejo corneal. Ahora, entonces, aquí tenemos pérdida de dolor y temperatura. Aquí tenemos pérdida de tacto fino y propiocepción y vía corticoespinal del cuerpo. Aquí está afectada la vía motora de la cara, aquí está afectada la vía motora del cuerpo. Aquí está afectada la vía de dolor y temperatura tanto de cuerpo como de cara, pero cara es ipsilateral, cuerpo es contralateral. Y aquí está afectado vía de propiocepción y tacto fino y vibración. Entonces, ¿ya cómo se presenta? Ya está. Ahora, ¿por qué se da el síndrome pontino medial y por qué se da el síndrome pontino lateral? Entonces, el síndrome pontino medial se va a dar por daño a las ramas paramedianas del puente, que son ramas de la arteria basilar, mientras que el síndrome pontino lateral se va a dar por daño a la arteria anterior inferior cerebellar artery, arteria cerebelosa infero anterior. Entonces, rápidamente para visualizar las arterias, vamos a poner una vista antero-inferior del sistema nervioso central. Entonces, primero aquí está una vista lateral del sistema nervioso central. Tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y lo ponemos acá, entonces aquí está lóbulo frontal, lóbulo temporal, así. Aquí está el tallo cerebral, aquí está el puente, aquí está el cerebelo. Entonces nada más para ubicar cómo lo estamos viendo. Tenemos lóbulo frontal es este y lóbulo temporal es este. Lo ponemos así.
y tenemos lóbulo frontal y lóbulo temporal. Aquí está el cerebro, aquí está el tallo cerebral y este es el puente. Este es el puente. ¿Sí? Este es el puente. Este es el puente. Aquí está el cerebro, aquí atrás está el cerebelo. ¿Así? Aquí está el cerebelo, por eso está punteado, porque está como atrás. Entonces ya vimos cómo estamos viendo esta imagen. Tenemos lóbulo frontal, temporal, puente y cerebro, y este es el tallo cerebral. Rápidamente ponemos el polígono de Willis, que es arterias vertebrales. Se unen formando la arteria basilar. Estas son las vertebrales. Esta es la arteria basilar. Aquí tenemos una rama que es la arteria postero-inferior cerebelosa. Aquí tenemos esta que es la arteria antero-inferior cerebelosa. Aquí están las ramas paramedianas pontinas. Aquí está la arteria cerebelosa superior. Luego tenemos la arteria cerebral posterior, que es esta, la comunicante posterior, la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y comunicante anterior. Entonces, ya esas arterias lo vimos más específico en videos anteriores. Ahorita nada más es importante ver la arteria cerebelosa anteroinferior, que es esta, y las arterias paramedianas pontinas. Esto vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos, aquí están las arterias vertebrales, que se unen formando la arteria basilar. Esta es la arteria basilar. Y tenemos ramas, que son las paramedianas pontinas, que son estas. Aquí está arteria cerebelosa supero-inferior. Y aquí está arteria cerebelosa antero-inferior. Por ejemplo, aquí están las arteria cerebral anterior, comunicante anterior, arteria cerebral media. Aquí está arteria cerebral posterior. Ya no le pongo todo, pero cuando tenemos síndrome pontino medial, que es cuando tenemos pérdida de dolor, pérdida de propiocepción, tacto fino y propiocepción, y pérdida de vía motora del cuerpo contralateral y estrabismo medial, en el síndrome pontino medial, esto se da por daño a las arterias paramedianas pontinas, que son rama de la arteria basilar. Y el síndrome pontino lateral, que se va a manifestar como pérdida de dolor y temperatura de la cara ipsilateral y del cuerpo contralateral, daño al nervio facial, que va a ser disminución de lagrimación, hiperacusia, disminución de reflejo corneal, disminución del sabor en los 2/3 anteriores de la lengua y pérdida de control motor de la cara, o sea, debilidad facial flácida. Y vamos a tener daño a los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios, entonces se va a presentar con ataxia y dismetría. Y vamos a tener pérdida de la vía trigeminoespinal, que es la vía de dolor y temperatura de la cara. Entonces, esa se va a dar por daño a la arteria cerebelosa anteroinferior, o sea, esta. Entonces, en el síndrome pontino medial se van a dañar estas ramas. Y en el síndrome pontino lateral se daña esta, la arteria cerebelosa anteroinferior. En este caso, en el lateral también a veces tenemos sordera neurosensorial por involucramiento de la arteria laberíntica.